Y ya estamos de vuelta, luego una breve pausa comercial con el primer invitado del día de hoy. Es Alonso Llosa, director de cine, director de la película peruana La Restauración, que actualmente se encuentra en carteleras aún. Pocas salas, pero aún se encuentra en cartelera. Hubiera sido un gusto poder entrevistarlos una semana, lastimosamente estuvimos de vacaciones. Pero bienvenido Alonso y felicitaciones por La Restauración. Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí en tu espacio, Alberto. ¿Correcto? Muy bien. Primero quería mencionar además al público que La Restauración es una película, es una ópera prima, es una primera película ganadora del premio DAFO 2016. Y cuando he entrevistado a directores de cine, todos mencionan lo difícil primero que es conseguir recursos en el Perú. Y encima a ti se te sumó el hecho de la pandemia, ¿no? El hecho de tener que otra vez retrasar el estreno. Originalmente la película se pudo ver en el Festival de Cine de Lima del 2020. De hecho, yo la pude ver ahí en una edición virtual, que no es necesariamente la mejor forma de ver cine. ¿Cuáles son los retos para poder hacer cine en el Perú? Para poder querer hacer una obra propia. ¿Y cómo se tuvo que afrontar además la pandemia en tu caso? Pucha, de verdad que no es fácil. Hacer cine requiere de, de estar preparado a que muchas cosas salgan mal, a que te rechacen de oportunidades y hay que tener esa constancia y te tiene que gustar mucho, ¿no? Para poder eh, estar listo a esperar años a que tu proyecto se realice, ¿no? Por ejemplo, esta película la escribí por primera vez en el 2012 y mira, la hemos estrenado recién en el 2022. Demoró 10 años, de los cuales por lo menos yo diría desde el 2016 hemos trabajado en esta película casi sin parar, ¿no? O sea, como metiéndonos de lleno, ¿no? Y mira, entonces son como ya 8 años, ¿no? No, 6 años. 6 años desde 2016. Entonces, es difícil, ¿no? Porque en Perú para hacer cine arte, que no es el caso de mi película, pero el cine que no sea puramente comercial, este, los cineastas dependemos de los fondos del Ministerio de Cultura, ¿no? Que es una gran cosa que tenemos esa opción, ¿no? En mi caso yo quería hacer una película que esté en el medio, que sea, eh, que tenga elementos de cine de autor y que sea también accesible a un público mayor, ¿no? Y yo sentía que no había referentes de ese tipo en el cine peruano. Era o cine solamente arte, bien de autor, festivalero, o cine comercial casi sin ninguna intención de crear algo más artístico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, uno de mis favoritos, directores favoritos son los hermanos Cohen, por ejemplo, que justo como que están en el medio ellos, ¿no? Hacen cine de autor, que habla de ideas, ¿no? Que tiene temas profundos, complejos, pero que tiene un estilo, una narrativa que es accesible para el público general también. Entonces, no existía algo así aquí en Perú que por lo menos no visible, ¿no? Yo creo que realmente los hermanos Vega habían tratado de llegar a algo así, pero al final los hermanos Vega también han terminado siendo nicho, ¿no? A pesar de que han querido hacer un cine que más o menos toca un poco de elementos de humor negro y eh, de cine de autor, obviamente, pero no han tenido ese acceso comercial, ¿no? Entonces, bueno, ahora otra vez tenemos ese problema ahorita de, de haber, digamos, logrado una película que tiene una factura que puede ser accesible cine a un público general, pero que aún así no llega porque nos falta recursos para la difusión o porque de repente también la audiencia no confía en el cine peruano aún, ¿no? Entonces, estamos luchando, ¿no? Pero creo que hemos logrado un paso importante en por lo menos lograr la película de una manera que era la que se quería. Y, ¿no? A pesar de todos estos años lo logramos y ahora la película ya está en cartelera, ¿no? Entonces todavía no ha salido aún, sigue en cartelera, seguimos ahí en la lucha. Nos quitaron 16 salas de las 19 en las que abrimos y, y estamos ahora en 3. Entonces estamos, ¿no? Esperando que por lo menos en estas 3 salas la gente vaya a ver la película y poder
y que siga en cartelera para que más gente la vea, ¿no? De hecho, no sería el primer caso de una película que resiste en una sola sala. Recuerdo el caso de Uñaypacha, por ejemplo, que quedó en una sola sala, que era Alcázar, pero en Alcázar duró 5 semanas, por ejemplo, ¿no? A veces hay... El cine peruano es el cine de nichos de algunos cines, lastimosamente. Volviendo al tema de la película y entrando un poco a lo que es la trama, si bien es una película bastante dinámica, divertida, con un humor negro bastante fuerte, también tiene un trasfondo, creo, importante, que es de esta familia limeña clásica, tradicional, que tiene una gran casa, guión, casona, palacio, como se quiera llamar, antiguo, ¿no? Asentada en Lima, con una madre que no quiere vender para nada la casa y un hijo que ante la crisis financiera, ante los problemas económicos que está pasando, no ve otra opción que vender la casa para construir un edificio de multiviviendas, ¿no? ¿Cómo nace esta historia? ¿Cómo es que decides escribir esa historia que posiblemente sea la historia de muchas familias limeñas, o de muchas casas limeñas, de Miraflores, San Isidro, por algunos barrios, ¿no? Que antes estaban llenas de grandes casas y ahora son mansiones de edificios. ¿Cómo nació la idea? Bueno, no fue el caso de mi familia necesariamente, pero sí yo tenía amigos que estaban en situaciones parecidas, o tenía un amigo que estaba metido en el rubro de la construcción, tenía otro amigo que era arquitecto, y que también tenía una casa familiar así grande, eh, y luego habían otros referentes personales también de gente conocida muy cercana que estaba también atravesando momentos difíciles. Entonces, fue una combinación de elementos, ¿no? Como, todo sucedió en el medio del boom inmobiliario. La idea surgió, no como te decía, a principios de los 2010. La primera versión del guión la hice en el 2012, pero quizás la primera idea de esta historia salió en el 2000, quizás 10. O sea, en pleno auge del boom inmobiliario, ¿no? Entonces, yo como vivía afuera, cada vez que regresaba a Lima, los cambios eran bien notorios, visibles, ¿no? Yo regresaba, me acuerdo, al cuarto de mi niñez, en la casa de mis abuelos, que crecí con ellos, y veía a través de la ventana cómo el paisaje cambiaba. Cada visita que yo hacía a Perú, el paisaje cambiaba, había cada vez más edificios, ¿no? Hasta un punto que ya no se veía nada, ¿no? Ya no, había cambiado completamente el paisaje, el horizonte urbano, ¿no? Entonces, mezclado con estos otros personajes que conocía, ¿no? Entonces ahí fue que como que surgió la idea, ¿no? Y a tus ojos, como has vivido fuera, actualmente vives en Estados Unidos, no has visto el boom inmobiliario de cerca, pero como mencionas, lo has visto cada vez que has ido viniendo, ¿no? ¿Cómo crees que el boom inmobiliario ha cambiado una ciudad que solía ser tan tradicional como Lima? Yo creo, de hecho la ha cambiado, yo creo que en muchas formas para bien, en el sentido de que, y eso yo creo que está en la película, pero no sé qué tan claro queda, que yo creo que hay el elemento positivo en la oportunidad de darle a una clase media nueva ciertas comodidades, como ciertas como hitos de progreso económico, como el tener una casa propia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que era una de las marcas de diferencia de clase antes, ¿no? La gente que tenía plata, no una clase alta, eran los terratenientes, ¿no? Los que tenían las mansiones, las casas o los departamentos en los edificios que habían antes, y había la clase media casi no existía, y luego había una clase baja que era eh, que alquilaba, o que, ¿no? Una clase inmigrante de la sierra, ¿no? Que vivía a las afueras de Lima, ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que ha cambiado con el boom inmobiliario, eh, ¿no? Muchos descendientes de la inmigración andina, ahora, la segunda generación, tercera generación, en Lima, ahora han tenido los recursos para comprar propiedad, ¿no? Entonces, eso me parece que es positivo, porque significa la creación de una clase media nueva, ¿no? Que es la base de cualquier sociedad saludable. Yo creo que necesita una clase media, ¿no? Entonces, el hecho, de repente,
los edificios no son tan bonitos, ha habido quizá no una preocupación por la estética de estos edificios, ¿no? Porque ha habido, obviamente, el boom inmobiliario ha sucedido motivado por un factor económico, ¿no? Estos edificios se construían para hacer plata, ¿no? Pero al mismo tiempo había esta otra consecuencia positiva, que es la, la creación y la la formación de esta nueva clase, ¿no? Entonces, sí ha cambiado el paisaje. Obviamente Lima no se ve igual a como se veía hace 20 años, 30 años, pero yo creo que son cambios necesarios, ¿no? Una ciudad necesita atravesar transformaciones, ¿no? De hecho, diría además que es una transformación que no solo se puede ver en Lima como ciudad, sino también lo podemos llevar al cine peruano, ¿no? El cine peruano cada vez es un cine de representación, es un cine del interior del país, no es un tanto hacia el cine limeño que solíamos ver hace algunos años, ¿no? Cada vez hay más películas regionales que logran llegar a la cartelera peruana, que nos representan afuera, y en ese aspecto ver una película que hable de Lima se vuelve cada vez más raro, ¿no? ¿A qué crees que se debe este cambio y por qué traes de hacer una película sobre Lima en un panorama en el que las películas del interior están marcando tanto la pauta en el país? Claro, no, buena pregunta. Yo creo que tiene que ver algo con lo que es mi experiencia, ¿no? Lo que yo conocía. Eh, yo, por ejemplo, yo crecí en los 80 viendo que el cine peruano era más que nada, sobre todo el cine de autor, ¿no? Era un cine político que representaba los problemas sociales desde el punto de vista de ya sea de alguien que es muy pobre o de repente alguien de la sierra y muchas veces esas películas eran, creo que en su totalidad, hechas por gente europeo descendiente de Lima, ¿no? Yo creo que las intenciones eran buenas, ¿no? Había un compromiso político, pero que yo sentía que no era necesario, simplemente artísticamente honesto, ¿no? Entonces, yo quería, y yo creo que caí también en un momento, hice un corto en Cusco, de una familia eh, indígena con tradiciones milenarias, pero que obviamente con mucho respeto, pero no es algo que yo no conozco ese mundo, ¿no? Profundamente, ¿no? Entonces dije, no quiero caer en esto otra vez, voy a hacer una película de lo que conozco, ¿no? Y en ese sentido tratar de ser lo más honesto posible, ¿no? Y Lima obviamente es la ciudad donde crecí, y con estos cambios que están sucediendo sentía que había aquí una oportunidad de hablar de Lima, ¿no? El boom inmobiliario se volvió una especie de excusa para hablar de una ciudad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, no solo se habla de la ciudad, que creo que es lo más importante en el trasfondo de la película, tenemos a personajes como Tato, o el personaje que es interpretado por Atilia Boschetti, ¿no? Que digamos que son dos caras de las personas de Lima, ¿no? Quien no se quiere atrever al cambio y quien está dispuesto a todo a hacerlo, pero por beneficio personal, ¿no? ¿Cómo crees que estos personajes representan a la fauna de personas que habitan Lima? Claro, bueno, la mamá, como bien dices, representa una aristocracia antigua que simplemente está tan acostumbrada a su privilegio de clase que ahora que tienen pocos recursos se rehúsa a aceptar que ya no tiene ese poder, ¿no? Que el poder económico, sobre todo, que era lo que les daba y aseguraba el privilegio, ¿no? Y el hijo, que creció con esos privilegios, ahora que ya no tienen plata, está en una situación no de desventaja, pero por ser más joven, por pertenecer a otra generación, no es que se ciega como la mamá, ¿no? Ve lo que está pasando, pero ya le cuesta integrarse, insertarse a la nueva economía, ¿no? A esta nueva dinámica social. Entonces, lo que pasa aquí con Tato, yo creo, él no representa lo nuevo, sino él representa también a una generación de una clase que se ha terminado, que terminó un poco perdida, ¿no? En una sociedad que está cambiando, donde al final ya no, esta Lima ya no le pertenece a ese personaje tampoco. Entonces, esa es la tragedia de Tato, ¿no? Que es un personaje de clase alta, pero que ya no llega a ser parte de esta nueva Lima. Entonces, hace lo posible por ser parte de ella, haciendo todos estos trucos que hace, vendiendo la casa, ¿no? Estas decisiones
moralmente cuestionables, ¿no? Desesperadas para integrarse, pero no logra hacerlo, porque en realidad esta Lima ya no le pertenece a esta clase. Esta Lima es una, como mencionaba antes, le pertenece a una nueva clase media, ¿no? En ese sentido, además, creo que tanto Paul Vega como Attilia Boschetti hacen un papel bastante bueno, bastante potente. El papel de Boschetti me parece posiblemente lo más destacado de la película a nivel de actoral. Paul Vega también está en un papel, creo que lo hace de las mejores actuaciones que lo he visto. Con humor muy negro, muy irónico, ¿no? ¿Siempre fueron pensados ellos dos para ser los protagonistas o cómo fue el proceso de casting en ese sentido? Paul sí, realmente yo lo había visto en teatro de chico, de adolescente, y siempre me había impactado mucho la capacidad actoral de Paul. Él de principio fue la persona que yo quería que sea Tato. Attilia Boschetti no fue la persona inicial que pensé para el papel de la mamá. Ese rol lo tenía Claudia Danner, eh, pero que lamentablemente falleció, ¿no? Como un año antes del rodaje. Entonces, yo estaba completamente ya listo y ¿no? Enfocado en que sea Claudia la persona que iba a hacer este papel, pero luego con su fallecimiento tuvimos que ¿no? asimilar, asimilar primero la pérdida y luego empezar una búsqueda por el rol, ¿no? Gracias a Dios, Attilia Boschetti llegó a nosotros y es espectacular, ¿no? Yo, yo no la conocía honestamente, mi mamá la conocía, la había visto en teatro y mi mamá me la recomendó y entonces, pero vimos a varias actrices, ¿no? Mayores que para este rol, ¿no? Vimos a varias y Aquilia creo que fue la que, o sea, entendió el personaje a la perfección, ¿no? Ahora, mencionabas a los hermanos Cohen como algunos de tus cineastas favoritos. En ese sentido, creo que se maneja un manejo, por una redundancia, de la forma de manejar el subtexto y el humor y la ironía bastante coheniana, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido la influencia de los hermanos Cohen para esta película? Yo creo que alta por varias razones. Yo creo que el humor de ellos como que conecta a nivel filosófico, ¿no? O por lo menos de ideológico, de cierta manera. No creo que haya una ideología, yo creo que hay cierto cinismo ahí que quizás yo también comparto, ¿no? Yo creo que la gran diferencia es que los hermanos Cohen no se permiten un sentimentalismo que yo sí me permito. Yo creo que hay algo yo como persona, tengo un lado ácido, un lado sarcástico, pero también tengo un lado más sentimental, digamos, y eh, sensible, que al final, por ejemplo, no se encuentra mucho en la película de ellos, en las películas de ellos, pero eh, no, que eso es una diferencia, pero a nivel formal, a nivel de cómo ellos trabajan la cámara, el lenguaje cinematográfico es algo que siempre me ha llamado la atención, es muy limpio, es muy específico para cada momento, en qué momento cortan, qué lente usan para cada momento, ¿no? Cómo trabajan su blocking, a nivel cinematográfico son muy pulcros y eso siempre lo he admirado, ¿no? Entonces, no solamente ellos, también, por ejemplo, el trabajo de David Cronenberg, que obviamente a nivel tonal no creo que se parece mucho a esta película, pero fue uno de mis ídolos que también al estudiar y cuando era joven, más joven que ahora, David Cronenberg también tiene un trabajo de cámara que es bien pulcro, ¿no? Bien preciso, y eso es algo que siempre me ha gustado de los directores, ¿no? La, la precisión en el lenguaje audiovisual, ¿no? Entonces es algo que he tratado de replicar y yo veo la película y veo que me falta todavía mucho, ¿no? Para llegar a ese nivel, pero por lo menos son referentes, ¿no? En ese sentido, también es una ópera prima, no es un primer trabajo a nivel de película, lo cual me lleva ya para terminar la entrevista a preguntar en qué estás trabajando y qué proyectos tienes para un futuro. Ok, estoy trabajando en una película situada en el Bajo Urubamba, en la región de la selva baja de Cusco, bueno, justo en la transición entre selva alta y selva baja.
eh, de una historia de una niña que va en busca de su padre perdido. Es una película también que tiene elementos de humor negro, drama, pero con el elemento añadido de la aventura y la acción, inclusive. Entonces, como un road movie en la selva, y ¿no? Me entusiasma mucho porque siento que puede ser muy divertida y en una locaciones magníficas en la selva, ¿no? Y con un soundtrack explosivo también de música electrónica. Entonces estoy trabajando en eso ahora y también en Los Ángeles escribiendo una serie de televisión eh, situada en Los Ángeles también, ¿no? En la comunidad mexicana de acá. Perfecto. Muchas gracias. Espero que la película pueda seguir viéndose algunas semanas más en cartelera. Que pase esta semana de 3 salas y que se mantenga. Y mucha suerte en tus proyectos. Muchas gracias, Alberto, por los deseos y por este espacio para poder hablar contigo.